Hola, hoy nos encontramos en el taller de escultura de Moratalla. Precisamente de eso vamos a hablar, de escultores. Varias veces en nuestro programa ya han estado todos los integrantes de la familia Blázquez, una familia que merecería estar evidentemente en el libro Guinness, porque todos son artistas. El varón, el único varón, pinta y realmente es un pintor excepcional. Ustedes han visto pinturas de él. Y papá Domingo y sus hijas también son artistas, son escultores. Y hoy estamos con una de sus hijas, con María del Mar Blázquez, una escultora que por sobre todas las cosas siempre le ha gustado la escultura ecuestre. Pero antes de todo, y para presentarla, buenas noches. Buenas noches. Te quiero preguntar, ¿qué ha significado en tu vida el señor Antonio Hielo Templado? Que hoy en día yo domine el oficio como lo domino. Eso ha significado este hombre en mi vida. Si no se llega a cruzar en mi camino, quién sabe, hubiera ido a Bellas Artes, tendría mi título posiblemente, sí, pero no dominaría el trabajo como lo domino y gracias a Dios tengo bastante soltura, sí. ¿Por qué, por sobre todas las cosas, la escultura ecuestre? Porque me encantan los caballos. Es un animal que me transmite tal confianza, tal nobleza y soy Sagitario, así es que con más motivo. Cuando uno va a un museo, por ejemplo, donde se exhiben pinturas, uno tiene que saber cómo mirarla, cómo observarla, para conocer o no su belleza. ¿Cómo debemos mirar una escultura para realmente compenetrarnos con ella? Como niños chicos, con mucha curiosidad y con la ansiedad de averiguar qué es lo que hay en ella, qué es lo que te transmite a ti esa imagen. Si es defecto, si es virtud, positivo y con mucha curiosidad. ¿Cómo te definís entonces? Yo en la barriga de mi madre yo ya se ve que tenía esta inquietud y desde que me recuerdo estar detrás de mi padre, mi madre en el taller, nos mandaban a jugar y a los 5 minutos estábamos cansados y jugando en el taller o viendo lo que estaba haciendo mi padre, intentando aprender, viéndole los defectos, los no defectos, aprendiendo, siempre aprendiendo. Eso es algo que llevo innato desde que me recuerdo. Sería reiterativo, pero también, ¿qué ha significado, aparte, evidentemente, de ser tu padre, Domingo en tu vida? Un referente artístico muy grande y aparte como persona me ha transmitido unos valores que son cómo se debe de vivir en esta vida haciendo el bien y que cuando nadie es eterno, el día de mañana cuando tú no estés, que por lo menos recuerden de ti y cuando alguien recuerde de ti que sea en positivo, nunca en negativo. Hoy María del Mar algo significativo nos ha traído a conversar contigo, por eso quiero que le digas al televidente qué es lo que tenemos a nuestras espaldas y qué es todo lo que has puesto aquí. Bien, lo que hay a nuestras espaldas, esto es la talla en proceso como se ve, porque estoy tallándolo, la talla del trono de Archena, del Cristo de la ánima. Bien, y se pusieron en contacto conmigo esta gente, esta cofradía, para que yo lo tallara. Tenían el trono y querían sacar algo bonito, algo importante. Y entonces lo trajeron, me encontraron, se pusieron, le hice unos bocetos, les gustó la manera de trabajar que tengo y aquí estamos tallándolo. Esta es, por ejemplo, la parte del frontal y es el jardín del Edén, como yo creo que sería el paraíso ideal, los ángeles jugando, con los animales que puso Dios para nuestro uso y disfrute, incluso para aliviar el trabajo, como por ejemplo puede ser el burro o puede ser los cisnes, que es un animal tan precioso y tan elegante, o la paloma o el cervatillo del cual se come, igual que el cabrito, la uva de la cual también nos servimos para sobrevivir. Esto es lo que yo, según mi imaginación, sería el paraíso ideal.
la parra que ellos me dijeron. Ellos querían que el Adán y Eva presidiera la parte de atrás del trono, porque esta es la parte trasera, y la parra, símbolo de la vida, también rodeara la talla. Y aquí estoy tallándola con estas herramientas, que estas son las gubias. Hay muchos artistas que les gusta mucho tener cuantas más herramientas mejor, pero como yo soy muy despistada, con muchas me lío. Tengo media docenica de herramientas que son con las que me valgo para poder trabajar y trabajar bien. Ya tiene su añico, se ven de gastar la madera con el filo con el que cortamos, y poco a poco así va saliendo lo que el trono da. Por lo general, ¿con qué materiales trabajás o sobre qué materiales tallás? Aquí, por ejemplo, la madera puede ser cualquier tipo de madera. Aunque es muy dura, la madera de haya también hemos tallado. Hemos tallado pino rojo, ciprés, cualquier tipo de madera. Modelar barro, también trabajamos el barro o el bronce, piedra artificial, diversos materiales. Ahora, yo veo que allí en la punta tenemos un dibujo, o sea, parecería que es lo que te falta para terminar esta parte del trabajo, ¿no es cierto? Claro. Primero lo que hacemos, primero estudiamos a ver qué es lo que se puede, cómo podemos encajar, y entonces sobre el proyecto que tenemos se hace, como se ve aquí, el dibujo de la silueta, solamente la silueta de lo que es lo que queremos plasmar. Perdón. Aquí, por ejemplo, tenía la silueta de la leona, igual que está aquí, sin los ojos, solamente la silueta, la sombra. Ya está la leona con los leoncillos ahí bebiendo agua. Esta es la última parte, la parte final. ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos hacer una escultura de este tipo? Bueno, el trono en sí, que han sido los 4 laterales, he estado trabajando 6 meses, pero trabajando. O sea que llegar a las 10 de la noche y estar metida en el taller, a las 7 de la mañana en el taller, horas y horas. A este, 6 meses, pero trabajando, sin reparar. Realmente, María del Mar, reditúa desde el punto de vista más sentimental que económico. Por supuesto, por supuesto. Ahora, Dios creó de la nada, así dicen. Sí, ¿Desde dónde crea María del Mar? Primero desde la imaginación, que me la dio Dios. Primero desde la imaginación. Luego, sobre la idea que me dan, si hay encargo, partimos sobre una idea que me dan. Alguien tiene, por ejemplo, ellos vinieron, sabían lo que querían poco más o menos. Adán y Eva presidiendo la parte de atrás y la parra. Y yo ya sobre esa idea fui trabajando y fui creando mi Edén, que es este. ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que ha marcado tu estilo desde tu infancia? ¿Qué es? La vivencia del taller de mi padre. Lo que él vivió, cómo él sintió el arte, mi padre y mi hermano, los dos. Mi madre también, por supuesto, porque allí cuando terminábamos de trabajar en el taller de mi padre, nos reuníamos y se hacían como una especie de charla o comentarios y demás. Y aquello es lo que me motivó a mí, el estilo, me identificara más con el estilo que tengo yo hoy. De repente me equivoco por mi ignorancia al respecto, pero ¿hay algún tipo de vinculación de tus obras con el medioevo? Puede ser, puede ser. No. ¿En todas o en algunas? No, yo creo que en todas. Yo creo que en todas, sí. Es que no es ego en sí, pero sí. No, pero sí, porque es que lo quiera o no es algo que ya va a quedar, o sea, te tienes que coger, tienes que dar lo mejor de ti, porque sabes que va a quedar ahí, y quien lo vea no me va a ver a mí, va a ver mi estilo, mi manera de trabajar o de crear que yo tengo, así que casi que toda. ¿Te consideras 100% autodidacta? Al principio sí. Yo te preguntaba por el señor Antonio Hielo Templado. Sí. Ibas a ir a Murcia a estudiar allí a la Academia de Bellas Artes, pienso, pero él te dijo no, tenés que seguir los pasos de tu padre. Entonces, ¿qué es lo que hace que seas un 100% autodidacta, un 80, un 50
Explícanos esto. Autodidacta no soy, porque yo no he aprendido por mí. Yo he tenido la base de los profesores, mi padre por un lado, y por el otro lado la parte de dibujo que no dominaba a mi padre, estaba mi hermano, que era el que me enseñaba. No tengo los profesores, por ejemplo, que hubiera tenido en una academia o que hubiera tenido en Bellas Artes, pero tengo los profesores con más base aún, porque son hechos en taller y con las ideas claras y con un mismo estilo. Que por ejemplo tienes varios profesores, uno piensa de una manera y trabaja de una manera, luego va a parar, no tienes las ideas muy claras, va a parar a otro profesor, cambia de estilo, cambia de manera, tú no tienes muy bien las ideas claras de qué es lo que quieres, en vez de beneficiarte te puede perjudicar porque te puede confundir. Y yo con eso no, yo tuve mucha suerte, porque yo sí tenía las ideas claras, pero es que tuve dos personas a mi lado que las tenían tan claras como yo o más, sabían lo que yo podía dar de sí y apostaron por mí y al 100%, al 100%. ¿Pensás que ya has hecho tu mejor obra o todavía está por venir? Todavía está por venir. Yo seré como Da Vinci, yo me moriré esperando crear mi mejor obra. ¿Qué es o qué elementos entran para que una escultura tenga menor o mayor tamaño? ¿Qué elementos? Primero el material con el que se va a trabajar y luego la idea que tú tengas de qué es lo que quieres crear. Con lo que tú quieres crear ya puedes elegir un material u otro y entonces ya ponerte sobre la marcha. Hay a lo mejor trabajos que se lucen mucho en un tamaño más reducido. De hecho, mi padre me comenta mucho y a mí me llamaba mucho la atención de un escultor que con motivo de la guerra lo encarcelaron y en el hueso de una oliva talló, que eso lo vio mi padre, la talla. Lo tenían después, cuando el artista falleció, lo tenían puesto en un museo. En el hueso de la aceituna, como digo, tenía tallada una madre dando el pecho al hijo. Se veía perfectamente la cara de la madre y la cara del crío y cómo le estaba dando de beber o de mamar al crío, al bebé. Bien, y era el hueso de una aceituna. O te puedes poner y obras monumentales, no de tamaño natural, sino monumentales. El sitio, la zona, la idea que se lleva con lo que se quiere crear es lo que, para que te coja y haga una obra monumental o algo que artísticamente sea igual de monumental, pero sea un tamaño reducido. A lo mejor me equivoco también, pero soy un admirador de Buonarroti. Y yo lo que te quiero preguntar, en tu concepto, ¿cuál es el mejor o los mejores que has tenido oportunidad de apreciar? Bernini. Buonarroti, fantástico, un genio, un genio. Además, que a los escultores hay mucho debate contra si la pintura es mejor que la escultura o la escultura mejor que la pintura. Y yo admiro mucho de Miguel Ángel, que cogía y cuando estaba pintando la Capilla Sixtina, que de hecho es casi su obra, su mayor obra, casi más que el Miguel Ángel. Bien, perdón, casi más que el David. Él decía, a un amigo le escribía cartas y le decía: defiende tú mi honra, porque lo criticaba mucho con la pintura. Pues no soy pintor. De Miguel Ángel aprenden mucho, pero a mí lo que más es el coraje, que era escultor y aún pintó la Capilla Sixtina, y de qué manera. Pero yo me quedo más con Bernini, me gusta más el estilo que tiene Bernini. ¿Qué función social? Y lamentablemente yo pienso que no cumple lo que realmente debería cumplir, pero ¿qué función social pensás que desarrolla el arte en los seres humanos? Primero, la capacidad de la sensibilidad de la persona, tanto que la crea como el que tiene la oportunidad de observarla. Y luego te puede transmitir o enriquecer, educar, cuando estás estudiando un pasaje. Por ejemplo, por aquí ya digo, un pasaje de angelitos, ¿cómo estarían en el paraíso? O en las luchas aquellas que tanto se cogían y se representaban en la escultura, una batalla campal que se representaba o en la escultura o en la pintura. Te van dando pasajes y parando el tiempo en un momento. Por ejemplo, en historia, en tauromaquia, igual, o flamenco, ¿cuántas esculturas de artistas flamencas hay o flamencos hay?
Camarón, Lola Flores, para el tiempo y homenajea a una persona que fue muy importante para el mundo donde se movía, porque hay mucho, ya digo, el toreo, el flamenco, en el tema de guerra, conquistadores, músicos, no solamente música clásica, como está, lo diré, Venecia, por ejemplo. Hay mucho, mucho, mucho. María del Mar, tantos y tantos tipos de escultura. He visto esculturas en chatarras, esculturas con envases de plástico, sí, esculturas en barro, esculturas en arena, o sea, cualquier cantidad de tipo de esculturas. En tu concepto, ¿cuál es la mejor o todas son buenas? Todas son buenas, con raíces incluso de árboles que han muerto, y el artista, sin romper, lo que ha hecho, lo último que lo vi y fue ayer, con las raíces de los árboles y entrepolando y sacar, por ejemplo, una potra con su yegua, con la mamá yegua, las dos corriendo perfectamente. Siempre que sea enriquecer, cualquier material es válido. ¿Te quedás con algún siglo en la escultura? Hoy, claro, 18, sí, sí. ¿Por qué? Barroco, rococó, es cuando más, la época que más influencia tenía el arte. Es cuando más valor se le daba y más influencia. De hecho, las joyas que hoy en día tenemos y que muchas veces nos vamos de vacaciones, nos vamos a Roma, o nos vamos al Museo del Prado, o nos vamos a Francia a ver el palacio fue a raíz de aquello del siglo XVIII. No transmite, y te estás sonriendo ya, sí, no transmite quien no siente. No. Eso lo dice Domingo, tu padre. Sí, sí. ¿Qué pensás acerca de eso? 100%, 100%. Es que si tú no sientes no puedes transmitir, no hay nada, ¿qué vas a transmitir? Nada. A mí me ponen, por ejemplo, con una regla de matemáticas y no, porque como las matemáticas no es lo mío, no transmite el que no siente. Y sin embargo yo tenía un profesor, don Jesús, que fue el único que me hizo disfrutar con las matemáticas, porque como él era un apasionado de las matemáticas, al resto de la clase nos hacía tal. De hecho, yo creo que fue la única vez que aquella clase casi todos tuvimos sobresaliente o nota alta en matemáticas. Más evidente que eso, imposible. Ya que estamos en esto de las esculturas y tu padre, maestro de los maestros, realmente él, ¿cómo comenzó? ¿Quién fue el maestro de tu padre? ¿Lo sabes? Sí, claro que lo sé. Claro que lo sé. Él nació con este don, pero aún con mucho más sentimiento que nosotros. Él lo llevaba mucho más arraigado. De hecho, guardábamos en mi casa de cuando vivían, él nació y mi tía nacieron en Moratalla. Como llovía, las calles de barro, él se salía a la calle. De él tendría 6 o 7 años, se salía a la calle, cogía el barro, lo hacía una masa y con esa masa pues conservamos, como digo, el retrato que le hizo a mi tía con sus trenzas, o el patrón del pueblo también lo retrató, con las pestañas se las puso de alambre de cable, cortó el cable y entonces le puso las pestañicas, y a partir de ahí vinieron a restaurar la iglesia aquí en el pueblo, y él se le escapaba a mi abuela y se iba debajo de los andamios a ver cómo restauraban aquello. Y alguien valenciano llamó a mi abuela y le dijo: la criatura esta tiene mucha inquietud por esto, ¿por qué no buscan y le dan alguna salida en este oficio? Que tiene mucha inquietud, porque pasar por donde estaban en aquella época, andamios en el suelo, andamios no, tablones grandes en el suelo y verse las calaveras en el suelo, un adulto no lo hace, y él lo hacía. De ahí mi abuela se informó, maestra de escuela ella, y entonces echó la solicitud y se fueron a Murcia. Yo le decía al televidente que tendrían que estar en el libro de Guinness, por lo tanto, yo quiero que tú homenajees a tu padre, sí, y a tus hermanas y a tu hermano, sí, contándole entonces a todos que nos ven dentro y fuera de la frontera de España los nombres de tu hermano y de tus hermanas, sí, y a qué se han dedicado dentro del arte cada uno de ellos. Hombre, con todo el capricho y el gusto del mundo. Por ejemplo, mi padre, Domingo Blasquez Carrasco, él
tuvo la suerte de que cuando fue a Murcia, los mejores talleres se los sorteaban, porque veían el ámbito lo que él quería este oficio. Juan González Moreno, don José Sánchez Lozano, Villascusa, los mejores se los sorteaban. Y él lo que ha trabajado más en el mundo religioso. Y lo más característico que tiene, aparte del amor tan grande que siente por su oficio, es la manera de trabajar. Yo no hay cosa que más capricho tenga que ponerme cuando él está trabajando y ver cómo va surgiendo lo que está haciendo, cómo va surgiendo, quitando la madera o trabajando con el barro. Es una maravilla, ver trabajar a mi padre es una maravilla. Muy bien, ahora vamos a pasar a mirar algunas de las obras y mientras nos contás qué es cada una de ellas, también nos vas a hablar, como te decía antes, de tu hermano y de tus hermanas. Bien, ¿Puede ser? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Muy bien, María del Mar, cuéntanos entonces qué nos está mostrando el cámara en primer lugar. Bien, eso es una representación, por ejemplo, del mundo que tanto me gusta, que es el mundo del caballo en el campo, a la vaquera, galopando. Tenemos ahí también un retrato que le hice a Ángel Peralta con su caballo, unos toros sesteando. Como me gustan tanto el mundo del toro, normalmente que no se diera como siempre, que siempre los ves en la plaza o en vistiendo. Aquí están ellos tranquilos en su mundo, tranquilos, relajados, uno durmiendo, hasta tan relajado que está con la boca abierta. Y ahí está, se ve los dos tumbados tomando el sol en piedra artificial, que lo bonito que tiene este material, que con el tiempo se pone aún mucho más bonito. Más allí. Aquí tenemos un boceto que hice de una cuadriga, como la película esta de Ben-Hur, que salen con las triadas y salen las cuadrigas 4 caballos, con el soldado romano dirigiendo 4 bestias, 4 ejemplares como son estos. Por ejemplo, también en piedra artificial, y aquí la prueba que hice fue con el dorado, porque esto, por ejemplo, en una chimenea dándole el resplandor del fuego es una preciosidad, como se ve. Por eso trabajé con este material. También se puede ver hacia el fondo. Tenemos un busto de un soldado romano. Estudios, casi todo lo que tengo aquí son estudios. Un soldado romano, vista de Semana Santa, que salen muchas procesiones y demás, pues cogí la cabeza y la estudié para en un futuro, si alguna cofradía les muestra el camino de cómo trabajas tú o qué expresividad tiene. Por ejemplo, este personaje en Semana Santa, pues, y talla en madera, mira como él solo habla, de mala manera, pero bueno. Un retrato que le hice a Paco Rabanne en la película Sangre y Arena, también se puede ver ahí, con 38 años, y de luego tiene el detalle de la rosa con el rosario, porque hoy en día que están tan sumamente en contra, tanto de uno como de otro, pues yo quise también ahí poner mi relevo. ¿Qué estamos viendo ahora, María del Mar? Pues esta imagen es una purísima. Y esta imagen me recuerda mucho a mi hermano, porque como veis, la policromía que lleva, el dibujo, la estofa y la pintura que lleva. Y el que me enseñó a dibujar y a pintar fue él. O sea, Miguel Ángel Blázquez, que domina la pintura como poco, y fue él el que me enseñó a pintar y a dibujar. Mi padre me enseñó la escultura y la pintura. Quien también puso su granico de arena fue mi hermano, y aquí se puede ver en qué condiciones lo hizo. Y a su lado, entonces, el cámara, ¿qué es lo que nos va a mostrar ahora entonces, a renglón seguido? Pues por ejemplo tenemos la cabeza aquella del potrillo con el niño, como siempre me gustan mucho, y la manera, la ternura que tiene aquí el potrillo con el crío lamiéndole la cara, una cosa graciosa, igual en piedra artificial, que en el exterior se luce mucho, o incluso como se abre ahora el plano y se ve la cabeza de este hombre. ¿Y allí con la boca entreabierta? Una de las primeras tallas que yo hice. Me gustó mucho la dureza. Yo quería experimentar entre la manera de trabajar, no solamente la dulzura de un niño, como siempre nos estaba acostumbrando en los primeros pasos, como es natural. Mi padre quería experimentar algo más duro, y entonces hice la cabeza esta de este hombre. La cabeza de este hombre,
que como se ve un estudio de una persona mayor, o las caricas de unos niños, de Pasión, de Semana Santa. Estos son, por ejemplo, estudios de mano. Además, estas manos las hice en el año 95, son las primeras manos que tallé. Igual como se ven los dedos de una mujer o las manos de un hombre, que se vea la diferencia. Y eso es lo que normalmente en los primeros momentos hacemos con los diversos materiales. Ya digo, aquellas por ejemplo son barro, estas tres son madera. Te tienes que ir soltando y conociendo el material y conociendo qué es lo que quieres representar, porque no es lo mismo una mano femenina que una mano de un niño, o la mano de una persona joven, un hombre joven o un hombre adulto, no tiene que ver, tienes que coger y estudiar. Muy bien, María del Mar, te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta entrevista, como también lo haremos más adelante, que lo dejamos colgando allí, lo de tus hermanas y lo de tu padre y lo de tu hermano. Pero si hay algo que yo no te haya preguntado acerca de tu obra, es el momento para que se lo digas a los televidentes. Calla ahora, vuelve para siempre. No, yo creo que poco más o menos ellos se pueden dar una idea de lo que es el oficio este, el porqué del oficio este, porque no solamente de pan vive el hombre, tiene que tener algo, y la cultura o la pintura, la escultura, la literatura es arte, algo que te alimenta y te ayuda a crecer. El por qué los artistas somos también necesarios en este mundo, no solamente en el supermercado, no solamente de pan vive el hombre. Y eso es lo que tienen que entender y lo que hemos querido o he querido transmitirles aquí, que se puede crecer mucho y luego te vas de viaje a ver cuando lo tienes más cerca de lo que crees. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. A ustedes decirles que para mí todo esto que ustedes han visto es una verdadera belleza. Eso sí, yo me pregunto si lo bello es realmente bello o es realmente bello porque me gusta a mí. Hasta la semana que viene.